Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde me estás viendo. Gracias por la aceptación que están teniendo estos videos. La idea se trata de reaccionar eh, a videos que ustedes me sugieran. Entonces, pues el día de hoy me han recomendado un canal llamado Vox Top y ellos tienen un video llamado 8 razones para no creer en Dios. Así que vamos a reaccionar a este video. Ok, no te olvides que si tienes también tú algún video, algún material al que tú quisieras que yo reaccione, puedes escribirlo en la caja de comentarios. Ok, entonces sin darle muchas vueltas al asunto, pues arranquemos con este video. Hola a todos y bienvenidos a Vox Top. Uno de los temas más sonados en todo el mundo es si Dios existe. Y la verdad no quiero caer en polémica, pero supongo que es inevitable. También pienso hacer una segunda parte a favor de los creyentes, ya que por cada incongruencia tienen puntos razonables que vale la pena tener en cuenta. Además pienso que la... Oh, ok, este es un buen punto, ¿no? Por lo que veo, Vox Top va a abordar primero, por un lado, el punto, digamos, del ateo, de los ateos, del ateísmo, y luego él promete que va a hacer una segunda parte a favor, o en todo caso exponiendo el punto de los cristianos. Esto es algo positivo. personas se toman todo literal, y como tengo pensado que este tema de Dios será algo así como una serie, quiero decirles que yo estaré en un punto neutro. Me parece muy interesante este tema principalmente por la doble moral. No sé, el Vaticano con tantas reliquias, joyas, dinero, etcétera, podrían acabar literalmente con una gran porción de la pobreza extrema, y con eso me refiero a los niños de África y a países con condiciones igualadas. Te apuesto que no sabías que en el Vaticano existen... Ya, acá hay una cosa que sí es importante señalar, ¿no? Veo que este video va a tener tintes de un enfoque en el catolicismo y hay que darse cuenta de que en el Perú el catolicismo podría ser representativo de Dios en la tierra porque pues heredamos esto de la conquista española. Pero esto no es así en todo el mundo, ojo. El catolicismo no representa a Dios en la tierra. Es una de las ramas del cristianismo, sí, pero no es el cristianismo en su totalidad, ¿ok? Sigamos. cuentas bancarias de dictadores. Todo ese dinero lavado y bañado en sangre está resguardado en ese lugar donde se predica la palabra de Dios. Una prueba de esto son las cuentas de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y a todo esto súmale que el Papa, la figura más grande en la tierra que representa a Dios, es comunista. Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Bueno, nuevamente, el catolicismo no representa el cristianismo a nivel global, no, uno. Y lo otro es que si hay cuentas o hay dinero de Maduro o de no sé quién en Vaticano, pues no lo sé. ¿Pudieran tener dinero? Sí, seguramente, pero yo no puedo opinar al respecto de algo que no conozco, para lo cual no tengo fundamento. Ok, sigamos. Ahora sí parece que va a arrancar, ¿no? 8 razones para no creer en Dios. Vamos a eso. Número 8. Contradicciones. Todas las historias fantásticas en algún punto presentan contradicciones, ya sean claras o sutiles, que cuesta verlas a simple vista. Como cuando Dios dice amar a sus hijos pero los marginará si no creen en Él. O cuando Dios dictamina en la Biblia los límites de la mujer. Estas no son las únicas contradicciones que existen. De hecho, hay muchas, y peores. Por ejemplo, la Biblia dictamina que los animales fueron primero, pero luego dice que Dios creó el hombre a imagen y semejanza de Él, y después creó el animal. Otro ejemplo sería cuando la Biblia dice que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán al reino de los cielos, pero luego aprueban el matrimonio gay, lo cual está bien, pero no deja de ser una contradicción. Oh, wow. Acá, así, en los primeros segundos nada más hay un montón de cosas de las cuales conversar. A ver, vamos por partes. Voy a retroceder un poco el video para abordar una por una, ¿ok? Número 8. Contradicciones. Todas las historias fantásticas en algún punto presentan contradicciones, ya sean claras o sutiles, que cuesta verlas a simple vista. Como cuando Dios dice amar a sus hijos pero los marginará si no creen en Él. O Ya, acá hay un primer punto. Dios en ningún momento en la Biblia dice que va a marginar a sus hijos si no creen en Él. Lo que la Biblia expone es, primero, la condición humana. Somos pecadores y creo que nadie puede negar esa realidad. Pero en segundo lugar, lo que la Biblia expone es la consecuencia del pecado. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que alguien que ha hecho mal, alguien que ha lastimado a alguien, alguien que ha abusado de alguien, merece justamente pagar por lo que ha hecho. Pero adicionalmente a esto, y esto es algo que no está tomando en cuenta este video, Dios nos da la salida. Dios nos da la posibilidad de elegir a alguien que tenga la capacidad de pagar por nosotros para que pague por nosotros. Entonces, ya yo diría que la elección de acogerse a ese beneficio, de que alguien que puede pagar por ti, pague por ti, está en cada uno. ¿No? En realidad Dios no margina a nadie. Uno se margina solo cuando por voluntad propia elige darle la espalda a Dios. Ojo con eso. Sigamos.
Cuando Dios dictamina la Biblia, los límites de la mujer. Estas no son las únicas Ya, acá hay otra cuestión. Dios no solamente dictamina en la Biblia los límites de la mujer, Dios dictamina en la Biblia los límites del hombre, Dios dictamina en la Biblia los límites de la naturaleza, ¿no? Podemos leer en Job, por ejemplo, cuando se habla de los límites que Dios le puso a las aguas, al mar, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por otro lado, yo he escuchado un montón de veces ya este argumento en internet que dice pues que la Biblia es un libro que a la mujer la pone por debajo del hombre, bueno, una serie de cuestiones que ya ustedes conocerán. Pero cuando uno estudia la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, se da cuenta que la Biblia y Jesucristo particularmente fue alguien tan revolucionario porque puso a la mujer por encima del estatus que la sociedad le daba. Nosotros como humanidad, como sistema, consideramos que la mujer era ciudadano de segunda clase, muchas veces semejante a los animales domésticos, y la Biblia más bien realzó, levantó su estatus. Entonces, podemos discutir esto seguramente en algún otro video. Yo no quiero a estirar mucho este video, pero sin duda alguna acá hay un error también de concepto. contradicciones que existen. De hecho, hay muchas y peores. Por ejemplo, la Biblia dictamina que los animales fueron primero, pero luego dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Ya, aquí también hay otro problema, ¿no? Seguro acá el video no lo explica, pero seguro se está refiriendo a Génesis 1 y Génesis 2. Aquí hay un montón también de cosas que decir, pero yo no voy a entrar en detalles. Pero voy a decir simplemente dos o tres cositas que me parecen importantes. La primera es que Génesis capítulo 1 es una narración cronológica de los hechos. Y no voy a decir ahora si creo yo que se refería a días literales o a días era, ¿no? A grandes espacios de tiempo. No es el video para comentarlo. Pero por otro lado, Génesis capítulo 2 es una narración no cronológica. Y aun cuando fuera no cronológica, cuando tú lees concienzudamente el capítulo 2 de Génesis, te vas a dar cuenta que, a ver, lo primero que Dios creó, o lo primero que le va narrando ahí, es que se crea pues un huerto y luego pone ahí al hombre, ¿no? Y dice pues que trae a los animales para que el hombre no les pusiera nombre, ¿verdad? Ahora, el asunto es el siguiente. Dice la Biblia que luego de ponerles nombre, el hombre se sintió solo, ¿no? Y entonces Dios ahí consideró que pues no era bueno que el hombre esté solo y entonces creó a la mujer de su costilla. Entonces, nuevamente, un análisis, una lectura, ni siquiera tienes que ser muy, muy inteligente, solo tienes que leer de forma atenta lo que la Biblia dice y te vas a dar cuenta que definitivamente los animales tuvieron que ser antes que el hombre y que la mujer para que pues el hombre tuviera ese rol de ponerles nombre, tuviera esa necesidad de compañía y que luego de ello Dios creara también a la mujer, ¿no? Pero finalmente, sin importar cómo tú leas Génesis capítulo 2, repito, cualquier estudiante básico de la Biblia sabe que Génesis capítulo 1 es una narración cronológica y Génesis capítulo 2 no lo es. Así que aquí no habría ningún problema, ¿no? Y después creó el animal. Otro ejemplo sería cuando la Biblia dice que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán al reino de los cielos, pero luego aprueban el matrimonio gay, lo cual está bien, pero no deja de ser una contradicción. Número 7. Ya, aquí otra vez. Efectivamente, la Biblia explica que los afeminados y homosexuales no heredarán el reino de los cielos porque el homosexualismo es un pecado, es una perversión sexual, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando este video menciona de que luego apruebe el matrimonio gay, probablemente se está refiriendo a alguna denominación en particular o alguna corriente en particular. Pero el hecho de que un ser humano, una corriente humana, cambie de opinión, eso no altera lo que la palabra de Dios ha especificado tan claramente. Entonces, acá también hay otro gran problema, ¿no? El amigo de Boxtop está atribuyéndole a Dios errores o cambios o modificaciones u opiniones humanas, y eso no se puede hacer. Entonces vamos con la razón número 7, a ver, sigamos. El Big Bang. La creación del universo, aunque hay gente que sigue creyendo que fue Dios el que creó todo, a pesar de que la teoría del Big Bang demuestra desde 1949 gran parte de la evolución del mismo. Incluso hay gente que cree que Dios creó a Adán y a Eva como los primeros seres humanos. Ya, ok. Esto de la teoría del Big Bang también es un disparo al zapato por parte de los ateos, porque hay que tomar en cuenta que la persona que desarrolló en principio esta teoría del Big Bang fue Georges Lemaitre, ¿no?
un cristiano, un sacerdote que creía pues que había un Dios creador de todo y de una u otra forma sus observaciones, además de su cosmovisión cristiana, deísta, teísta, digamos, de la situación, hizo que él llegara a esta conclusión, que dicho sea de paso, es la teoría, la hipótesis más plausible en la actualidad, más abrazada por toda la comunidad científica del origen del universo. O sea, de hecho, el Big Bang no niega la existencia de Dios, al contrario, lo apoya. ¿Por qué? Porque el Big Bang básicamente te dice que el universo, materia, espacio, tiempo, tuvo un comienzo. Y la pregunta es si todo eso tuvo un comienzo antes del comienzo que había. Pues no, ciertamente no había materia, espacio, tiempo. Entonces, el ser que tuvo que dar inicio a esta partícula que luego explotó tenía que ser un ser trascendente a la materia, trascendente al espacio y trascendente al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? El trascendente a la materia, bueno, tiene que ser un ser espiritual. Al espacio tiene que ser un ser omnipresente. Y al tiempo tiene que ser un ser eterno. Y por definición, no tienes que ser cristiano para creer esto, por definición, ser espiritual, omnipresente y eterno, eso es lo que conocemos como Dios. Entonces la teoría del Big Bang más bien apoya la creencia en Dios. Pero, ¿qué había antes del Big Bang? Posiblemente millones de Big Bang anteriores. El universo... No, amigo, acá también te estás equivocando nuevamente. La teoría del Big Bang dice que el universo, materia, espacio, tiempo, tuvo un inicio. ¿Qué había antes del Big Bang? No había nada, pues. O por lo menos no había nada como lo conocemos, ¿no? No había materia, espacio, tiempo. Es lo que dice la teoría del Big Bang. Entonces, hacerse la pregunta de qué había antes del Big Bang para ver si había algo como lo conocemos ahora es una incongruencia, es un absurdo. Podría ser infinito en el tiempo, o quizás el concepto del tiempo no existe en la realidad. La ciencia se encargará de solucionarlo y dar una respuesta basada en el razonamiento y la observación, como ya ha hecho en innumerables ocasiones. Número 6. El origen de las especies. La evolución de las especies y su origen es un ejemplo ya resuelto. Descendemos del mono, demostrado al 100%. La gente... Acá otra vez encuentro yo una falla en la investigación de este video, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución no es algo demostrado al 100%. Esto lo sabe también toda la comunidad científica. De hecho, no hay una sola prueba que demuestre que ha habido una transmisión de una especie a otra. Lo que ha habido es una adaptación, ¿no? El ejemplo más famoso que se pone en el libro este de Darwin es el del pinzón, ¿no? El del pinzón negro que va cambiando de pico. Pero un pinzón con el pico chato sigue siendo un pinzón a pesar de que el pico ya no sea tan chato, sea un poquito más alargado o que sea curvo. No, lo mismo pasa... hay un insecto que me parece que al principio era la piel era de tono claro y empezó a oscurecer su tono a raíz de la revolución industrial, no sé en qué zona. Y esto era pues por un tema de proteger toda su piel, todo su cuerpo, ¿no? Pero nuevamente, un insecto de color claro, a pesar de que oscurezca un poco vamos a decirlo así, su piel, o la apariencia externa, sigue siendo un insecto. Entonces, nuevamente, no hay ni una sola evidencia que nos pueda decir que en algún punto de la historia de la humanidad el perro dejó de ser perro para convertirse en águila, o que el águila dejó de ser águila para convertirse en pulpo, o que el pulpo dejó de ser pulpo para convertirse en hombre. No hay. Y es por eso, querido amigo, que esto sigue siendo la teoría de la evolución. Si fuera algo demostrado al 100%, ya no sería la teoría de la evolución, sería la ley de la evolución. Pero no existe tal cosa. Existe algo como la teoría de la evolución. Sin creérselo y aceptarlo, ¿les parece más lógico creer que un ser superior, que todo lo ve y todo lo sabe, decidió un día crear un hombre a su imagen y semejanza? Dios entonces respiraba oxígeno, tenía un cuerpo y era ya un hombre, y creó otro como él, y después a una mujer a partir de una costilla, ¿se la sacó de la mano o la operó? Efectivamente son metáforas, pero mucha gente creyente no lo entiende. Entonces, ¿quién creó a Dios? Bueno, en realidad, si Dios creó el universo, como es la cosmovisión de los cristianos, creer que pudo haber hecho al hombre y a la mujer, o creer que se pudo haber encarnado en un cuerpo humano, como es la narración bíblica que nos dice que Dios se encarnó en Cristo Jesús, realmente es un chancay de a 20, no es algo muy sencillo. Entonces no le veo ahí la dificultad. Si Dios ha existido siempre, ¿por qué el universo no podría haber existido siempre? Son preguntas que sí. Otro problemita acá. Dios existió siempre porque Dios es un ser no creado.
¿Por qué el universo no podría haber existido siempre? Por dos razones. Porque el universo tiene un principio. Todo lo que tiene un principio no puede haber existido siempre. Dios no tuvo un principio, ¿no? Y la segunda razón, ya tú mismo la acabas de decir, porque la teoría más aceptada de la creación, del principio del universo es el Big Bang. Y nuevamente, el Big Bang explica que el universo tuvo un principio, una partícula muy, muy, muy pequeñita que de pronto ¡pum!, explotó. Y de hecho, eso sí tiene bastante plausibilidad, ¿no? Hay ya hoy día un montón de teorías científicas, demostraciones también que demuestran que el universo se está expandiendo continuamente. Ya se ha calculado también el tiempo o la velocidad con la que el universo se expande, ¿no? También pues hemos demostrado esto como seres humanos, digo, yo no lo he demostrado, por supuesto, pero como seres humanos hemos demostrado esto a, a raíz de otra serie de modelos físicos, ¿no? Como calcular la distancia a estas estrellas, a estas estrellas lejanas. Es otro modelo también que nos permite hacer una demostración de este tipo. Y, por ejemplo, también esta ley de la termodinámica, ¿no? Que dice que la energía utilizable del universo se está agotando poco a poco. Eso quiere decir que si el universo hubiera sido infinito en su pasado, esa energía ya se hubiera agotado hace rato. Entonces, um, sí, acá también no es una razón suficientemente sólida. De hecho, no es una razón en lo absoluto para creer que Dios no existe, ¿no? Te vuelven loco. Número 5. El temor al después. Lo que más ayuda a esta creencia sin sentido es el miedo a la muerte. El miedo a no aceptar que no habrá nada después de la muerte. El miedo a saber que somos cualquier otra especie viva que morirá sin más. Ya, acá también, nuevamente, falta investigación. Los cristianos no creemos en Dios por el temor a lo que venga después. Al contrario, creemos en Dios por la esperanza de lo que viene después, ¿no? Nuevamente, tienes que leer un poquito. La Biblia no dice que nosotros seamos una especie más que no tiene ningún sentido en la tierra y que va a morir como cualquier otra. Al contrario, creemos que hay dignidad en el hombre. Creemos que el ser humano ha sido creado lleno de propósito y de sentido. Y estas cuestiones, junto con la gratitud que tenemos por el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y que nos da la esperanza, no el temor, sino la esperanza de un mejor mañana, es lo que nos hace creer en Él y ser cristianos. Volvemos a donde estábamos antes de nacer, por mucho que nos cuesta aceptarlo. Somos conscientes y eso nos aterra. Por ello, el ser humano tiene que creer en algo. La conciencia, el mayor enigma de la ciencia y la filosofía. Si lo piensas en frío durante unos minutos y lees un poco sobre la evolución, la ciencia, la historia de las religiones, ves uno que otro documental, tienes que darte cuenta del engaño en que la mayoría de la población vive inmerso, o al menos hacerte plantear tus creencias. ¿Crees en hadas, en los dragones o en la magia? Pues si tu respuesta es no, no creas en Dios, porque es lo mismo. Número 4. No, 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 no. O sea, yo no veo que las hadas, los cuentos de hadas o la magia sean lo mismo que Dios. De hecho, ni las hadas, ni los duendes, ni la magia tienen argumentaciones filosóficas, ni argumentaciones lógicas, ni argumentaciones históricas inclusive, para creer en su existencia. No hay, por ejemplo, ningún documento que relate y que haya registrado pues la presencia de hadas o de duendes en la historia de la humanidad. Tal vez un cuento en la librería para tus hijos podrás encontrar, pero de otra forma no. Pero algo muy distinto ocurre con respecto, por ejemplo, a la muerte, a la vida, a la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? No solamente tenemos abundante documentación bíblica, sino que tenemos abundante documentación cristiana extrabíblica, o sea, fuera de la Biblia. Y no solamente tenemos documentación cristiana, también tenemos documentación de gente que nada tuvo que ver con el cristianismo y son historiadores reconocidos. Acá puedo mencionar, por ejemplo, a Tácito, a Flavio Josefo y a muchos otros más, que sin ser cristianos han documentado algunos hechos históricos que hoy por hoy ya son aceptados por la comunidad de historiadores como hechos mínimos, ¿no? Los cristianos aceptan la parte milagrosa del tema, los no cristianos, o sea, los ateos o los agnósticos no la aceptan, pero sí todos están de acuerdo, número uno, en que existió Jesús, número dos, en que tuvo discípulos, número tres, en que fue un hombre sabio, número cuatro, en que murió crucificado bajo Poncio Pilatos, número cinco, en que su tumba amaneció vacía el día en donde la iglesia considera que él resucitó, la tumba estaba vacía ese día, número seis, que todos sus seguidores estaban convencidos de que él había resucitado. De hecho, hay muchísimos testigos que relatan haberlo visto crucificado, al punto de que prefirieron morir antes de negar lo que habían visto o lo que decían haber visto y oído, ¿verdad?
Entonces, pues, no. Los duendes, las hadas y todo esto no es lo mismo que Dios o que Jesucristo. No es lo mismo. La iglesia es una empresa. La iglesia es más que una comunidad de creyentes. También es el trabajo de millones de personas. Acompaña a sus fieles desde que nacen hasta que mueren. ¿Cómo se administra esta empresa mundial? Este es el modelo de la iglesia en datos y cifras. Entre los cristianos hay más de 1.100 millones de fieles católicos y 800 millones de evangélicos y aproximadamente unos 300 millones de rusos ortodoxos. En Estados Unidos, el negocio de la región aporta un PBI del país más que las 10 mayores empresas tecnológicas. Las iglesias se financian a través de donaciones. 345 millones de euros es la suma que se estima que alcanza el patrimonio de la iglesia católica y evangélica en Alemania. Número 3. Ok. Número uno, gracias por los datos, están bastante acertados. Yo también tenía más o menos ese número. Poco más de 2.000 millones de seres humanos creen en Dios y tienen algún tipo de fe cristiana, ¿no? Fe cristiana, ¿no? Más o menos un poquito menos de la tercera parte de toda la población mundial. Eso ya debería decirte algo, ¿no? Que tanta gente cree en Dios. Y cuando hablamos de tanta gente, estamos hablando acá, pues, de una gran diversidad o una gran variedad de estratos sociales, económicos, académicos, intelectuales. No, eso te debería decir algo, número uno. Número dos, no me parecería raro que una organización que tenga entre sus filas a prácticamente la tercera parte de la población mundial tenga un patrimonio tan grande, ¿no te parece? Matemática simple nos lleva a un cálculo bastante razonable. Es el primer Dios, el Dios Sol, primera gran invención del hombre, y en el que se centra la mayoría de las religiones. Tiene todo el sentido del mundo, cuando todo se centraba en el Sol y la vida dependía de nuestra apreciada estrella. ¿Cómo no íbamos a tratarlo como un Dios? Era lo menos que podíamos hacer ante tanto desconocimiento de la realidad. La imposición de los poderosos, la incultura y la necesidad de entender del hombre hizo el resto. Usada para matar, destruir, arrasar y conquistar, la religión es el cáncer de la humanidad. La fe, llevada al extremo, acaba y acabará con la vida de millones de personas por la facilidad que tiene el hombre de ser engañado ante situaciones límite. Número 2. El documento. Ya, a ver, esta última no la entendí. ¿Qué tiene que ver que en algún momento dado alguna cultura o algunas culturas de la raza humana hayan creído en Dios, en el sol como Dios? No tengo ninguna idea de cómo relaciona, cómo conecta esto con el no creer en Dios, ¿verdad? Entonces, no sé. No voy a contestar a esa de ahí. No voy a reaccionar, porque no entendí. Bueno, ya veo que va a hablar de ahora de Sidegate. A ver, vamos a ver qué dice. El documental Seid the Hayes. De verdad no sé cómo se pronuncia. Este documental habla sobre la evolución de las religiones desde sus comienzos. Y aunque algunos datos los dan por ciertos, en realidad no se han podido demostrar. Pero es más que suficiente para entrar en materia y darse cuenta del engaño en el que posiblemente vives. Ya, ok. En principio se pronuncia Zeitgeist. Es una frase, me parece alemana, que quiere decir el espíritu o la mentalidad de una era. Ahora, amigo mío, si tu fuente más profunda, si tu fuente más sólida es un documental que circula en internet o que circula en YouTube, entonces ya estás en serios problemas, ¿no? Bien es interesante el documental Evolución versus Dios. En él se ve la fragilidad de la mente humana y lo fácil que es confundir a la gente con palabras. Número 1. ¿Con qué propósito? Este puesto lo dejo para una reflexión personal. De pequeño me gustaba pensar este tipo de cosas que explotaban mi cabeza. Supongamos que el Big Bang es falso y Dios sí existe. Entonces, en teoría, no existiría nada. Por esa razón, la nada tampoco existe. No puede ser negro ni blanco porque no existe nada. Es así de fácil, pero... Bueno, a ver, si no existiera el Big Bang, pero si existiera Dios, ¿habría nada? No, no necesariamente. Dios es Dios y podría haber elegido crear el universo con el método que él prefiriera, ¿no? Número uno. Número dos, ¿existiría nada y eso no es posible? No, tampoco es correcto. Nuevamente, estás disparando al zapato porque tú acabas de mencionar la teoría del Big Bang y el Big Bang reconoce que el universo, materia, espacio, tiempo tuvo un principio y que antes de ese principio no había nada como lo conocemos. O sea, no había nada como materia, espacio, tiempo. Espero que se esté entendiendo, ¿no? Entonces, pues sí, esto es así. No sé qué opinan ustedes. Complicado a la vez. ¿Acaso Dios solo apareció y empezó a crear el universo? Si existen otros planetas y galaxias con vida, ¿ellos adoran al mismo Dios? ¿Saben lo que nosotros ignoramos? ¿O nosotros sabemos cosas que ellos no? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. A mí me gustaría creer que hay vida en otros planetas. De hecho, de adolescente me encantaban estos temas, pero aún no hay una prueba fehaciente. Pero como no tenemos esa prueba, entonces no sabemos si ellos creen o no creen en Dios. No sé qué tiene que ver eso tampoco.
A todos nos gusta pensar que después de la muerte existe algo, pero seamos realistas. Ni la ciencia ni la religión podrán demostrar qué hay después de morir, al menos durante mucho tiempo. ¿Sabes cuando te quedas dormido y no sueñas nada? Pero durante ese pequeño momento de oscuridad descansas. Creo que es algo parecido. Simplemente dejarás de existir. No serás consciente, pero sí sentirás una calma profunda. Y quién sabe, tal vez despiertes algún día y el ciclo se repita. Antes de irme, quiero dejarlos con un comentario de un usuario en un foro. Creo que... Oh, antes del comentario, tengo que decir que esperaba un poquito más de las 8 razones, ¿no? Esperaba un poquito más, tengo que ser sincero. A ver, vamos a ver qué comentario es este acá. algo interesante. Si Dios es todopoderoso, podría crear una cuchara indestructible. Si la cuchara es indestructible, Dios no podría destruirla. Luego Dios no es todopoderoso. Y en caso de poder destruir la cuchara, fracasó en su intento por crear una cuchara indestructible. Luego Dios no es todopoderoso. Por otro lado, la explicación más sencilla suele ser la correcta. ¿Y qué es más sencillo? Que existe un ser que nos creó a todos, o que ese ser sea una invención humana para explicar aquello que no entendemos. Leas el origen de Zeus o Thor. Y como al ver que era un chollo tener creyentes, el concepto se fue adaptando. Y bueno chicos, nos vemos. Ok, acá acaba. A ver, vamos a terminar con el comentario. Estoy aquí. A ver, lo primero es de si Dios es todopoderoso podría crear una cuchara indestructible y si la cuchara es indestructible Dios no podría destruirla. Luego Dios no es todopoderoso. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Y en caso de poder destruir la cuchara fracasó en su intento por crear una cuchara indestructible. Luego Dios no es todopoderoso. Bueno, acá también, aparte de ser un juego de palabras, que obvio nos lleva al absurdo, hay otra cosa más que hay que comentar. Y es el hecho de que Dios no va a hacer cualquier cosa que a ti se te ocurra. ¿Por qué? No porque Dios no sea capaz de hacer la tarea, sino porque la tarea es lógicamente absurda, lógicamente imposible. Es como que tú le pidieras a Dios que hiciera un círculo cuadrado o que creara un soltero casado. Y como no puede hacerlo, no es Dios. No, es algo tonto, pues es algo tonto, ¿no? Porque Dios no va a crear algo que sea absurdo. Él no va a crear el absurdo. ¿Ok? Y nuevamente, no porque él no sea capaz de realizar la tarea, sino porque porque la tarea es lógicamente imposible. ¿Ok? Y lo último, dice, por otro lado, la explicación más sencilla suele ser la correcta. ¿Y qué es más sencillo? Que exista un ser que nos creó a todos o que ese ser sea una invención humana. Bueno, acá hay una falacia de falsa dicotomía. Porque aquí la comparación no tendría que ser entre si existió Dios o lo inventamos. Lo que deberíamos comparar aquí no es si Dios nos creó o creó todo y o si Él fue creado por la invención y la mente humana, ¿no? Acá más bien lo que deberíamos discutir es si, vamos a borrar esto acá, ya, es si es que, o en todo caso, ¿cuál es la hipótesis más plausible de la creación, ¿no? ¿Qué es más fácil de creer? ¿Que alguien creó algo de la nada o que nada creó nada de la nada? Y en ese sentido yo tengo que mencionar el asunto de la magia, ¿no? Porque este video mencionó la magia. Decía, no puedes creer en Dios porque Dios es lo mismo que la magia. Bueno, en ese caso, hasta la magia sería algo más plausible que la hipótesis que dice que fuimos creados de la nada, ¿verdad? Porque en la magia por lo menos tienes a un mago que saca un conejo del sombrero. En la teoría que pretende decirnos que fuimos creados de forma espontánea, tienes a nadie creando algo de la nada. Nuevamente, ¿qué es más razonable creer? ¿Que alguien creó algo de la nada o que nadie creó algo de la nada? Lo dejo a tu criterio. Nos vemos. Hasta la próxima.